Dicen que de todo se puede sacar algo bueno, y si tenemos que buscar el lado positivo de la locura que estamos viviendo, es que hemos aprendido a valorar cosas que antes dábamos por sentadas. Por ejemplo, pasar tiempo fuera de casa, al aire libre. Durante 3 meses nos hicimos una idea de lo que era ser presos, aunque estuviéramos en nuestras propias casas. Un tiempo en el que descubrimos lo importante que son nuestros seres queridos, lo fundamental que son los demás. En el programa de hoy conoceremos a gente que se dedica a ayudar a otra gente y las nuevas normas que deben aplicar para seguir siendo solidarias. Abriremos las puertas de esos lugares que la mayoría no sabe ni que existe, pero donde tampoco se han librado de la pandemia. Hoy hablamos de solidaridad en los reencuentros en la tercera fase. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are... Hemos venido a un sitio que verdaderamente se ha mantenido como una isla de salubridad dentro de todo este asunto. Y vamos a hablar con Carlos Illobre. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Que estamos hablando del subdirector médico de la prisión o del centro penitenciario Las Palmas 2. Sí. Lo primero de todo es la sorpresa de, bueno, se han registrado a lo largo de la pandemia, se han registrado algunos contagios así, pero los centros de Canarias se han mantenido... Sí, indiscutiblemente los 5 centros penitenciarios que tenemos en el archipiélago, en la comunidad autónoma, no hemos tenido un solo interno infectado por la infección del COVID. Y de los funcionarios, que son los que más riesgo en realidad tienen, solamente hemos tenido 5 funcionarios con infección asintomática. Y en el país sabemos que también fue bajísima la incidencia con respecto a la población general. Menos de un 1% si lo compara. Date cuenta que se han reportado 81 internos con infección por COVID en prisiones y 275 funcionarios. O sea, de los 275, 5 nada más han sido de funcionarios de las prisiones de Canarias. ¿Y cuál fue la clave? Nuestros centros penitenciarios y este centro ha sido pionero en España en tomar medidas, ya que desde la primera quincena de marzo empezamos a tomar una serie de medidas importantes, como fue, por ejemplo, la suspensión de los permisos, la suspensión de las visitas, como parte del confinamiento que tuvo la población. Pues en prisión esas medidas contribuyeron. Sabíamos que nuestros internos no estaban infectados porque no estaban en relación con la comunidad donde estaba prevaleciendo esta infección. Son varios frentes porque tenemos el funcionariado, tenemos los internos, tenemos las instalaciones, porque claro, hay que tener en cuenta todas las medidas. Date cuenta que un centro penitenciario es un centro complejo, un centro donde hay de todo, desde cocina, lavandería, servicios sanitarios. Cosas importantes fueron, primero, las charlas que se impartieron a los internos por parte de los servicios sanitarios que contribuyeron a la tranquilidad de los internos. De hecho, en las prisiones canarias no hemos tenido ni un solo conflicto de tipo regimental por esta situación de confinamiento. Fue algo que fue muy entendido, comprendido y asimilado por los internos. También hemos tomado una serie de medidas como era, por ejemplo, ya que no comunicaban, ya que no salían de permiso, ya que no tenían visitas, por ejemplo, se facilitó por instituciones penitenciarias videollamadas y los internos pues hacían videollamadas y podían por lo menos comunicarse con su familia a través de la videollamada y demás. Hay 3 cosas fundamentales que tomamos en un principio. Primero, una barrera térmica, que era control de temperatura a todo personal que entra en la prisión, incluyendo internos que venían de permiso y demás. Una barrera química, que consistía alfombrilla a la entrada del centro penitenciario de los módulos con hipoclorito de sodio, fumigación de todos los módulos semanalmente con hipoclorito de sodio, utilización de desinfectantes hidroalcohólicos para funcionarios. Y la otra medida que tomamos son la barrera mecánica. ¿Cuál es la barrera mecánica? Las mascarillas, los guantes, mantener la distancia dentro de lo posible, dispensador en todas las cabinas de funcionarios, con gel hidroalcohólico, e incluso en los módulos al entrar al comedor, dispensadores con hipoclorito de sodio para que los internos se laven las manos. ¿Y los que tenían permisos penitenciarios? Todo interno que sale de permiso a su regreso pasa una cuarentena. Una cuarentena de 10 días, que habilitamos un módulo para ello, donde los internos pasan a ese módulo y están 10 días. Si a los 10 días no tienen ninguna sintomatología, se le hace toma de temperatura, incluso si hacemos también test rápidos de anticuerpos y son negativos, inmediatamente pasan a su módulo. El vis a vis actualmente se sigue el vis a vis se ha incorporado. Lo que hacemos es que las habitaciones que se utilizan en el vis a vis íntimo se desinfectan terminado ese vis a vis y no se vuelve a utilizar hasta la sesión de la tarde. Tenemos varias salas de vis a vis íntimo y de esa forma logramos controlar también todo eso se desinfecta. Igual que los locutorios donde hacen las comunicaciones, se usan locutorios alternos
y cuando termina una comunicación inmediatamente se desinfecta. Hay que recalcar una cosa, el éxito depende de todo el equipo, primero del apoyo del equipo directivo, además la labor encomiable del personal sanitario que dedicó horas y tiempo en controles de temperatura, en valoración de los internos, y hay que recalcar también el aporte de los funcionarios que se han tomado como suya también esta labor. Porque ya que son los que le va en ellos también, le va en ellos, ¿no? Lógicamente, la seguridad. Claro, y claro. ellos saben que si ellos se cuidan perfecto. y evitan infectarse, no infectan a nuestros internos. All night. No es un plato de buen gusto para nadie acabar en la cárcel, y en Canarias encontramos una fiscal que quiere evitar que los jóvenes pasen por prisión. Para ello, ha creado una asociación que lucha para que no queden excluidos de la sociedad, con proyectos que ahora se han paralizado por culpa del coronavirus. Low light. That's when it's looking better tonight. No es que me vayan a juzgar a mí, espero por ahora, sino que he quedado aquí con esta señora que está aquí, que es doña Reyes Martel, que es magistrada del juzgado de menores y también eres presidenta de la asociación Up to You. El proyecto de Up to You, por ejemplo, ¿en qué consiste exactamente? Es una asociación sin ánimo de lucro para la inclusión social de los menores. Un buen día se me ocurrió ofrecer a la sociedad, y concretamente a los ciudadanos corporativos, que son las empresas, la posibilidad de aportar, porque ellos y la sociedad en general van a ser en un futuro próximo, está aquí ya, los más beneficiados de que mañana tengamos más jóvenes que puedan tirar del carro y que incluso sean mejores que los que ahora estamos llevándolo, ¿no? La pandemia y el confinamiento ha supuesto, entiendo yo, para muchos de estos chicos que están en una situación complicada, porque socialmente y su situación personal es complicada, encima un doble confinamiento, ¿no? Chicos, chicas y profesionales. Sí, claro. Muchos de ellos, muchos de ellos que también tienen sus familias, se han volcado, y yo chapó, porque prácticamente hay algunos de ellos que incluso voluntariamente han estado 24 horas viviendo con los chicos. Pero tengo que decir, por lo que me han contado las entidades y lo que me ha llegado al juzgado, que bastante bien lo han llevado. A mí me han sorprendido y que además se han volcado, han pensado en los de fuera, han pensado en sus familiares. ¿Has podido detectar si con la declaración de la pandemia, el confinamiento y posteriores desescaladas, estos jóvenes que tenían a lo mejor muchos encaminados a algunos proyectos y participando y tal, se han visto cortados por esto? Proyectos que estaban ya iniciados han tenido que paralizarse obligatoriamente, por ejemplo los deportivos. Nosotros trabajamos con ocio saludable y formación, fundamentalmente, esto dicho ampliamente. Lo deportivo se ha paralizado todo, absolutamente todo. Y lo formativo hemos tenido que adaptarlo. Con el dichoso virus, las calles se quedaron completamente vacías, una situación que nos dejó a todos aislados, en especial a los jóvenes que ya arrastraban problemas personales importantes. Para que no se sintieran solos, fundaciones como IDEO tuvieron que buscar ideas, perdón por el chiste malo, para seguir prestándoles apoyo y que la pandemia no acabaran con los avances que habían conseguido. Estoy aquí con Mamen Marrero, que es coordinadora de programas y proyectos educativos de la Fundación Canaria de Juventud, IDEO, IDEO, qué bonita la palabra. ¿Y qué es lo que hacemos en ese tipo de actividad? La fundación que ejecuta las medidas judiciales de chicas y chicos que le imponen esa medida, valga la redundancia, a los jueces de menores, tenemos variopintas medidas, desde internamiento. Somos la única fundación que ejecuta las medidas de internamiento con el Centro de la Montañeta y el Centro de Internamiento Educativo de Valle Tavares. Tenemos programas de medio abierto, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, etcétera. Y también tenemos grupos de convivencia educativa, lo que llamamos hogares, para aquellos chicos que necesitan entrar en otra dinámica familiar educativa que les promueva de estrategias y recursos para afrontar mejor. ¿Cuál es la valoración que puedes hacer, Mamen, sobre la influencia que ha tenido la pandemia, a lo mejor en si ya se ha producido un crecimiento de jóvenes en circunstancias especialmente complicadas? Hay de todo, porque en la medida que tenemos tantos chicos que están en libertad vigilada y han vivido esta situación desde sus casas, pero con el seguimiento de los técnicos y la necesidad de acceder a la formación que no hay ya, presencial, no había. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Online, vamos a buscar nuevos recursos. Tuvimos que dar un cambio para buscar nuevas salidas a la situación existente, y es que se acabó lo presencial,
volquémonos en lo online. Incorporamos videollamadas para que se pudieran ver los chicos y las chicas, restricciones en las actividades. Muchas de las actividades en los centros, como los chicos tienen medidas de semiabierto, podían salir a la calle a realizarlas. Actividades deportivas, formativas, al cerrarse todos los centros educativos y tener que desarrollarlo todo arriba, pues cambia. Lo que no ha cambiado ni antes ni después de la pandemia es que a muchos jóvenes canarios les cuesta conseguir un empleo, y más si tienen poca formación académica. Por eso hay fundaciones que les dan apoyo para que salgan adelante, para que se labren su futuro, les echan una manita. Y no me refiero a esa mano de plátano, que también. Estoy con Esther Martel, que es la directora de MAFRE Juan Arteme, y de una campaña, o bueno, de un proyecto que hay de colaboración para integrar personas. La Fundación desde el año 2017 puso en marcha un programa de capacitación para el empleo. ¿Cuál es el objetivo que intentamos perseguir? Que jóvenes en situación vulnerable, estamos hablando de personas con estudios básicos, puedan acceder al empleo. ¿Y cómo conseguimos esa empleabilidad? Pues a través de la formación. Y bueno, esa formación la impartimos pues en distintos sectores de la economía, en la hostelería, en comercio y por supuesto en la agricultura social. Donde estamos, que es la Cooperativa Norte, que colabora con MAFRE. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace cada uno? ¿Qué papel tiene cada parte? La Cooperativa Agrícola del Norte es fundamental porque es en sus instalaciones donde se dan las clases prácticas y sobre todo pues la parte teórica. Gran parte de esa formación que dura 3 meses, pues estos chicos estén con los cooperados en sus propias fincas y son ellos quienes mentorizan ese aprendizaje de los jóvenes que participan en esta formación. Y sí que se intenta transmitir pues valores de superación y valores para conseguir el que ellos se integren y puedan acceder pues al mercado laboral. Todas estas personas que han estado participando en estos cursos, bueno, son personas que han tenido algún problema, una situación específica, especial, diferente a la de otros. ¿Te consta de gente que se haya integrado laboralmente luego? Hay chicos con medidas judiciales, porque este proyecto también lo hacemos en colaboración con Up2You, pero también existen jóvenes en situación de desempleo que quieren acceder a un empleo en el sector agrícola. Por ejemplo, de la edición pasada nos constan que 5 jóvenes están actualmente trabajando, incluso algunos de ellos en la propia cooperativa. ¿La pandemia qué efecto ha tenido en todos estos cursos, en toda esta planificación? Lo hemos tenido que reducir el número de alumnos al 50% porque tenemos que tener en cuenta el aforo y las medidas de seguridad. Y luego en la parte que se refiere a todo lo que es la manipulación de alimentos, pues se hace mucho más hincapié pues en esas medidas preventivas sobre la COVID. La pandemia ha puesto de manifiesto, ¿no?, la importancia y la necesidad de potenciar el mundo agrícola. La COVID-19 dejó vacío este centro, una de las sedes de aldeas infantiles en Canarias. Los columpios se dejaron de usar durante meses, pero los niños no perdieron la sonrisa. Sus educadores decidieron llevárselos a sus propias casas para evitar un contagio masivo y que así se sintieran lo menos solos posible. Estoy con Naira Santana. Hola. Hola, Naira. buenos días. Que es la directora de Aldeas Infantiles. Sí. ¿Qué hace Aldeas Infantiles? ¿Qué es Aldeas Infantiles? Bueno, Aldeas Infantiles es una organización que lleva varios años, está a nivel internacional y bueno, en España está a partir del año 60 y lo que atiende es a niños, niñas, jóvenes y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La crisis sanitaria, ¿cómo ha afectado? Si tienen una labor tan de múltiples vertientes, ¿cómo les ha afectado la crisis a su labor? Bueno, nos ha afectado como yo creo que a todo el mundo en general y hemos intentado seguir dando respuesta, adaptándonos a la situación. Cuando pasó el estado de alarma, cuando se fijó, los educadores decidieron que si existía la posibilidad de poderse llevar a los niños a sus casas para darle una mayor protección, para evitar un contagio masivo y así lo hicimos. La Administración Pública, en este caso la Dirección General de Protección al Menor y a la Familia, nos dieron pues el visto bueno, la autorización. Y se fueron con los educadores y después desde los centros de día y el resto de programas de prevención
hemos intentado apoyarles en todas las necesidades que en ese momento pues se daban, ¿no? Sobre todo con recursos materiales, íbamos al domicilio si era necesario, porque los niños tenían que continuar con su actividad escolar, medios tecnológicos, también con alimentos. ¿Y durante el estado de alarma hubo un incremento de la demanda de ayuda para ustedes? Evidentemente sí, ¿no? Muchas familias se han quedado sin puestos de trabajo, han estado con ERTES, que eso les supone pues una reducción a nivel económico. Entonces hemos tenido que ampliar pues nuestra labor en este caso e intentar llegar a todas las familias que se pudiese. Nos vamos a acercar un poquito más y nos vamos a acercar a una educadora de aldeas infantiles. Hola, Zaida Galván. Hola. Un saludo y encantado de hablar contigo. ¿Cuál es tu labor en aldeas infantiles de una educadora? En este caso, no solamente cubrir las necesidades básicas de los menores, sino también intervenir con ellos a nivel educativo, ya sea por las necesidades peculiares que tienen cada uno de ellos. Y, como no, también protegerlos y acompañarlos en todo momento y darle ese vínculo afectivo que necesitan. ¿Cómo se hace para poderle explicar a los niños lo que ha pasado? Nosotros el trato que tenemos con los niños es bastante cercano, aparte también solemos hacer asambleas de hogar en el que nos reunimos, tanto educadores como incluso el equipo técnico, si hace falta, pues nos reunimos con los niños y hablamos de distintas problemáticas o de situaciones que se pueden dar en el hogar, y en este caso pues lo hablamos y lo tratamos con cierta naturalidad hasta cierto punto y hablamos de lo que está ocurriendo. Y a la hora de aplicarse unas medidas, ¿cómo se les convence? ¿Fácil con ellos o se olvidan? Hasta cierto punto nos los ponen bastante fácil. Sí, son bastante conscientes, nosotros incidimos bastante, también somos el ejemplo de ellos. Entonces nos ven con las mascarillas, lavarnos las manos, tema de abrir, cerrar puertas, los contactos. A todos nos pareció una locura cuando nos dijeron que nos quedáramos en casa, pero ¿se imaginan qué hubieran sentido si no tuvieran esa casa? Pues eso es lo que les pasó a las personas que viven en la calle, esas que suelen ser invisibles y más cuando todos estábamos confinados. Afortunadamente han contado con personas que sí que les veían y que les daban un techo donde refugiarse. Hemos venido hoy a un sitio muy solidario porque es la obra social de acogida y desarrollo, OSDAD. Doris, muy buenas. Buenos días, Paco. ¿Cómo se han adaptado todas las, por muy solidaria que sea, han tenido que pasar por el aro del COVID? La obra tiene más bien todo el círculo completo de la acogida y asistencia básica cuando la persona entra hasta la inserción sociolaboral, siempre que sea posible. Cuando ya veíamos el tema como estaba, pues siempre trabajamos muy directamente con el Servicio Canario de Salud. Nos dijeron, vamos a ver, la casa en sí no tiene problema porque sus residentes no tienen contacto, o sea, su círculo es alrededor de la casa. El peligro de esto serían los trabajadores que se relacionan con varias personas por ahí, pudieran entrar el virus a la casa. Entonces, automáticamente, ya llegó el confinamiento, la casa se blindó. Tengo que decir que nos sorprendió tremendamente, mira que son, aquí en ese momento duermen 144 personas sin hogar, se pusieron todos a una, hicieron de verdad que no hubo un conflicto, no hubo un roce, lo entendieron. Se quedó, muchos nos fuimos, claro, a casa a teletrabajar, estuvimos todos los que teníamos teletrabajo, pudimos hacer en casa, y aquí se quedó un retén, junto con el hermano Jesús, que estaba fijo, pues trabajador social, el monitor de talleres, el médico, digamos un núcleo indispensable para que la casa siguiera. Y además se pusieron a manos a la obra a hacer mascarillas, efectivamente, porque después está la otra parte de la obra social, que es la del desarrollo, son los talleres. Automáticamente se cerraron taller de carpintería, tapicería y demás. Y todos a uno dijeron, hermano, no hay mascarilla, la gente no tiene mascarilla. No había. Venimos a hacer mascarillas. ¿Las medidas dónde han sido más exhaustivas? Para cada uno de los servicios hay unas pautas, y si queremos seguir manteniendo la casa a salvo tenemos que ser muy rigurosos. Pues claro, en su casa los residentes cuando se mueven por sus habitaciones o tal no llevan mascarilla, porque tú en tu casa ni yo en la mía tengo mascarilla. Hay una burbuja, efectivamente. Pues hay dormitorio donde duermen 16 personas, 20 personas, pues es su núcleo familiar. Pero una vez que salen de sus parámetros, diariamente se toma la temperatura, diariamente, ya te digo, y en coordinación con siempre siguiendo las instrucciones del Servicio Canario de Salud.
cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando siente el miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, existiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Estoy con Rubens Ascanio, que eres el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Y estamos en el centro Acaimo, centro de día para personas con experiencia, ¿verdad? Sí, y tanto, con mucha experiencia acumulada y con muchas ganas de aprender. Y un centro como esto que tiene tanta experiencia, ¿cuánto tiempo, durante cuánto tiempo estuvo cerrado con la pandemia? Estuvimos desde mediados de marzo hasta finales de junio cerrados, pero activos, porque el personal del centro la verdad que ha estado manteniendo el contacto desde el minuto 1 a distancia, se han reincorporado, tenemos 2 grupos más reducidos, hemos reducido a grupos de 15 máximo. Y una vez que se ha reabierto el centro, Rubens, ¿qué medidas han tenido que pasar estas personas novedosas Claro. y cómo las llevan? Lo primero es verdad, hacer los test PCR que son necesarios para asegurarnos que todo el mundo estuviera bien. La verdad que todo el mundo, tanto trabajadores como los usuarios, han estado perfectamente. Y después toda la parte de pues la higiene, de la limpieza de todos los objetos, que esos pequeños grupos pues bueno tienen las distancias de seguridad adecuadas, los 2 metros de seguridad que establece la normativa. Y sobre todo, cada vez que alguien entra o sale del centro, pues bueno, se mantienen todas las medidas de control de temperatura y demás. Y las actividades y el transporte y todo eso también ha tenido que ser revisado, ¿no? En los protocolos. Claro, al ser grupos más pequeños es más fácil mantener esas distancias de seguridad, el uso de la mascarilla es obligatorio. Las personas que tienen problemas respiratorios también utilizan unas pantallas plásticas que les permiten, bueno, evitar la mascarilla que les genera problemas respiratorios también. Hay que ver lo que son las cosas. Cuando la anterior crisis y durante esta, los mayores, los abuelos y tal, todo el mundo se acordaba de ella, y que eran incluso a familias enteras que vivían con la ayuda que los abuelos aportaron en la crisis, con sus pensiones y sus cosas. Ahora vemos que son vulnerables. A lo mejor es que nos acordamos solamente de ellos cuando las cosas están mal, ¿no? Y tienen más importancia de la que pensamos. Fundamental. Ahora mismo fueron la primera línea de defensa de muchas familias en la pasada crisis y ahora siguen siéndolo. O sea, evidentemente los ingresos de las personas mayores muchas veces son el sustento de muchos núcleos de hogar donde bueno sus miembros han perdido el empleo o están en situación de mayor necesidad. Tan inútiles no son. No, al contrario. Lo dices perfectamente. O sea, la utilidad, porque a veces somos una sociedad que hablamos mucho en el sentido de ser útil o no serlo, la utilidad de los mayores la detectamos en estos momentos de crisis, esa necesidad de poner en valor ese trabajo y ese esfuerzo. Durante la cuarentena, ir al supermercado por comida era uno de nuestros pasatiempos. Lo curioso es que muchas familias canarias no tenían ni tienen suficientes recursos para llenar la cesta de la compra. Los bancos de alimentos como este son los particulares supermercados para esa larga lista de personas a las que le supone un reto enorme llenar la nevera. Un servicio que no ha podido parar ni durante el estado de alarma. Pedro Llorca, encantado. ¿Qué es esto del banco de alimentos? Que la gente, donde yo voy, yo puedo ingresar un plátano o lo que sea, en una cuenta. Sí. Banco de Alimentos es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Afortunadamente somos premio Príncipe de Asturias a nivel nacional y que nos dedicamos a la receptación de alimentos. Fundamentalmente, uno de los fundamentos de los bancos de alimentos es la lucha contra el desperdicio, el despilfarro, ¿no? Y es aprovechar los excedentes alimentarios que se están produciendo y que tiene recorrido suficiente como para que le pueda llegar en buenas condiciones a los necesitados. Esto del despilfarro es muy importante porque somos una sociedad del despilfarro. Yo dudo que alguna vez eso se pueda parar, pero bueno, lo que intentaremos es compartir más lo que se despilfarra. Con esto del coronavirus ha habido, y bueno, su aparición repentina ha tenido efectos claros en ese sentido. Ha sido una situación realmente dramática, ¿no? Porque de forma inesperada pues, aparece el COVID-19, tener que confinarnos
el fundamento de los bancos de alimentos o el sustento de los bancos de alimentos es el voluntariado. Aquí todos somos voluntarios, no recibimos ningún tipo de contraprestación de ningún tipo. Lógicamente, somos todos jovencitos. Se salta a la vista. Yo también. Yo también, y nosotros decimos que tenemos mucha juventud acumulada, ¿no? Bueno, pues cuando llegó el momento, pues hubo que coger y decir, oye, vamos a replegar a los mayores. Claro. Sí es verdad que tuvimos la inmensa fortuna de que se incorporó gente joven, que entendieron que había que echar una mano porque si no, no podíamos llegar a poder cumplir con todas nuestras obligaciones. Y por otro lado, sí es verdad que también se produjo una reacción ciudadana muy importante, tanto del empresariado, empresas de hostelería, hubo un cierre. Eso provocó que tuviesen que sacar todos los alimentos que tenían en sus almacenes y en sus cámaras, y empezó aquí una avalancha que yo digo que fue como un tsunami, que nos llegaban aquí cantidades de kilos de productos frescos y congelados. ¿Y en esa etapa, Pedro, notaron mayor demanda de sus servicios? Sí, bueno, la demanda se ha disparado de una forma exponencial. Nosotros en el último trimestre de este año estamos en 28.152 beneficiarios, cuando la media del año pasado estábamos entre 19 y 20.000. ¿La entrega del alimento también ha tenido que someterse a algún tipo de control? Por ejemplo, tanto en la entrada por allí como en la otra de atrás, tenemos el dispensador de hidroalcohólico, con mascarillas. I wanna love you and treat you right. Como les decía al comienzo de este programa, la crisis del coronavirus nos ha servido a muchos para valorar lo poco o mucho que tengamos. Si nunca han estado en esta cola, ya se pueden sentir unos afortunados. Es la cola de aquellas personas que necesitan que les echen una mano para tener al menos 2 comidas al día. Ya existía antes de la pandemia, pero ahora es más visible, paradójicamente, por las medidas de higiene. Estoy con Ricardo Iglesias San Gil, que eres secretario general de Cáritas de Tenerife. ¿Cómo se ha tenido que adaptar Cáritas a esta situación de esta crisis de la pandemia? Ha sido un tiempo complicado, yo creo que igual que para todo el mundo, y yo creo que la palabra que define este tiempo, que es la palabra que casi a toda la población le ha definido, pues con una situación de crisis social y económica pues dantesca. Se han aflorado muchas realidades, ha habido una visibilización de, por ejemplo, las personas en situación de sin hogar, que también ha sido muy importante, ¿no? Tantas personas que estaban en situación de sin hogar en Barrancos, en Chabolas, en muchos sitios que no se conocía que estaban ahí y que ahora han salido a la luz por esta situación. A lo que añadimos lo que ya sabemos de tantos puestos de trabajo que se han perdido. ¿Ha aumentado la demanda de ayudas de Cáritas con esta pandemia? En la memoria del año pasado, 2019, en Cáritas Diocesana de Tenerife atendimos aproximadamente a unas 15.000 personas. Este año, solo en los meses de marzo, abril y mayo, nos llegaron más de 6.000 familias. Entonces estamos hablando de que en 3 meses concentramos casi el 50% de la atención que tuvimos el año pasado. Y algo también más importante es que de esas 6.000 familias que atendimos en los meses de marzo, abril y mayo, un 25% eran familias que nunca habían pasado por Cáritas. ¿Se ha desarrollado un plan de seguridad específico para los cooperantes, participantes, voluntarios, en fin? Esto ha sido una revolución, ¿no? Entiendo que como en casi todas las empresas, entidades, administraciones, pues todos los protocolos, desde el primer momento, por ejemplo, del encierro, ¿no? Pues que nuestros voluntarios, nuestras personas voluntarias y el personal contratado pudiera salir a seguir realizando su trabajo, que estaba declarado como esencial, pues nos llevó a todo el tema de certificados, a todo el tema de mantenimiento también de EPIs, para que la gente pudiera salir con todas las medidas de seguridad adecuadas, el reformularnos también incluso dentro de los propios recursos nuestros, ¿no? Un recurso que se reformuló, por ejemplo, Café y Calor, un recurso de baja exigencia que solo las personas pernoctaban, entraban a las 8 de la noche y salían a las 8 de la mañana, se convirtió en un recurso de 24 horas, porque las personas no podían estar entrando y saliendo, ¿no? El reparto de alimentos como tal prácticamente se eliminó durante todo ese tiempo y nos tuvimos que reformular a modelos de más de vales a un comercio concreto o eso, de tarjetas bancarias, que es lo que estamos trabajando ahora y lo que estamos potenciando, ¿no? Eso te
cooperativa. Claro, y que la persona pueda tener una tarjeta bancaria y que nosotros le podamos recargar telemáticamente, no tiene que ir a ningún sitio, sino simplemente se le vuelve a recargar y la persona puede ir al comercio a comprar las necesidades que quiera. Mientras estábamos protegiéndonos en casa, algunos seguían arriesgando sus vidas para huir de las suyas. Durante el estado de alarma, las pateras o cayucos siguieron viniendo llenas de personas que buscaban una vida mejor, escapando de cosas que asustan más que el coronavirus. Y han venido mucho más que hace un año. Para ayudarles y proteger a los que les ayudan, se han tenido que aplicar nuevas normas. De las cosas que verdaderamente necesitan de la solidaridad, nos parece que una puede ser el drama y el problema de la inmigración. Hola Juan Carlos. Hola Paco, buenas que tardes. Es coordinador de SEAR, que es la Comisión de Ayuda al Refugiado, Española de Ayuda al Refugiado. Sí, una organización social. Llevamos más de 30 años por aquí, por Canarias, trabajando con personas refugiadas, personas inmigrantes vulnerables, intentando generarles de alguna forma bienestar en sus proyectos de vida y dignidad, que es algo bastante importante. El fenómeno de la inmigración, bueno, siempre responderá a unas causas muy concretas, desde que en origen hay situaciones sociales de injusticia, guerra, problemas raciales, en fin, un montón de cosas. Esos problemas se mantienen, la pandemia es un añadido. Has estado en lo cierto cuando hablas de cuáles son los elementos que generan desigualdad, porque yo creo que el principal problema que existe en el mundo para que existan flujos migratorios forzados es la desigualdad. La gente está perseguida, la gente está en situaciones de empobrecimiento que vulneran sus derechos económicos, sus derechos sociales. La gente se encuentra en una situación bastante frágil en sus países de origen en el que no pueden desarrollar un proyecto de vida ni siquiera medianamente digno. La pandemia para las personas que migran creo que no es importante. Si fuera importante, veríamos situaciones en las que las personas no querrían venir y las personas siguen viniendo porque sus razones, sus causas son mucho más profundas que una pandemia como el coronavirus. El coronavirus lo que añade es gravedad a la situación de la imposibilidad de poder salir, encontrarse en un contexto en el que en países, digamos que frágiles a la hora de dar cobertura a las personas que migran, la pandemia lo que hace que es impide a las personas acceder a un lugar seguro en el que desarrollar su proyecto de vida. Eso yo creo que es el principal efecto con respecto a las personas que migran. ¿Ha aumentado el nivel de solidaridad para con esas personas o ha sido todavía más reticente la sociedad? Mira, fíjate, yo creo que un aprendizaje que obtenemos de una situación como la que hemos vivido es que la comunidad de alguna forma ha funcionado. Nos hemos ayudado unos a otros, hemos colaborado con nuestros vecinos, hemos visibilizado una realidad que quizás era bastante ajena en nuestro día a día, muy invisible, muy secundaria. Con respecto a las personas migrantes, yo creo que también ha habido un movimiento, principalmente entre ellas. Se han ayudado, se han apoyado. También la ciudadanía canaria es una ciudadanía solidaria en líneas generales. Pero también es verdad que en situaciones de fragilidad, de escasez de recursos, surgen mensajes xenófobos, racistas, mensajes que criminalizan la realidad migratoria a las personas, las cosifican y no las entiende como sujetos de derecho como somos tú o yo. ¿Estas personas se las puede tener en cuarentena en condiciones dignas? Mira, un elemento importante y que es una gran buena práctica y es que a todas las personas que llegan les realizan la prueba PCR, de tal manera que podemos perimetrar de una manera muy clara si hay personas que están contagiadas de COVID-19 o no. Así se está demostrando. Por otro lado, el hecho de que los espacios de cuarentena son mejorables. Sé que se están haciendo esfuerzos en ese sentido, pero son mejorables. Es verdad que las dificultades para encontrar un espacio digno que esté habilitado, que podamos habilitar con cierta celeridad, hacen que necesites un espacio amplio, un espacio en que puedas confinar a las personas durante el periodo de cuarentena y que todo lo que tiene que ver con la situación de salud pública de una comunidad autónoma, de una sociedad, pues esté garantizada. Una de las primeras cosas que ven los migrantes al bajarse de una patera y pisar tierra suele ser una Cruz Roja, el símbolo de una ONG que se ha especializado en la atención de estas personas dándoles comida, abrigo y refugio. Estoy con José Antonio Rodríguez. Mi nueva función es responsable autonómico
de Cruz Roja, del tema sobre todo de la inmigración. En este caso, los inmigrantes, se ha visto un repunte. ¿Han seguido trabajando en este asunto? ¿No les afecta que haya pandemia o que sí? El repunte empezó desde, nosotros lo hemos notado un gran repunte de octubre del 2019, aquí a nivel de Islas Canarias. Estas personas llegan por su necesidad, ¿no? Ellos no les da igual que tengan COVID, que haya COVID, que haya cualquier enfermedad. Eso va por la época, otra onda. Exactamente, en la época del ébola también hubo ese tema y la inmigración siempre ha existido. ¿Y cuál es el protocolo que se sigue ahora, o si se ha cambiado o no ha cambiado con los inmigrantes con esta nueva situación? Bueno, el nuevo protocolo, es verdad, antiguo, se ha sectorizado la zona de llegada al muelle, es decir, desde que llega una persona al propio muelle se sectoriza con un vallado para que no puede pasar nadie ese vallado que no esté debidamente uniformado para estar dentro, con su mono correspondiente y todas las prendas correspondientes al equipo de protección que merece dentro de esa zona. Y después, claro, ahora mismo con las cuarentenas que hay que informar, toda la persona que llega, una patera tiene que estar mínimo las 72 horas que tiene que estar con el ministerio para poder realizarse las PCR, las PCR correspondientes, más después la cuarentena. La solidaridad y la buena gente no solo la encontramos en tierra, también en mar. Paco está, por ejemplo, echándole el ojo a una embarcación de héroes. No la de este señor, sino la de Salvamento Marítimo. Una institución que desde hace décadas es sinónimo de alivio. Si estás en apuros en el mar, lo mejor que te puede pasar es encontrarte con estos ángeles de la guarda acuáticos. Está conmigo Borja Zúñiga, que es patrón de Salvamento Marítimo. ¿Cómo ha sido el cambio que se experimentó en la actividad de ustedes? Salvamento Marítimo, como servicio esencial, ha mantenido su servicio durante todo el tiempo del estado de alarma. Lo que sí hemos cambiado es en algunos aspectos, como las medidas a tomar en caso de para evitar posibles contagios, ¿no? El suministro de geles hidroalcohólicos, para tener mucha conciencia de lo que es el lavado de manos, tanto a la llegada de las unidades como a la llegada de las bases, y también el uso de los EPI, que son los equipos de protección individual, en función de las necesidades de cada caso. Cuando hay cambios de turno de una tripulación a otra, ¿se desinfecta el barco? Siempre todo el personal que desembarca es el responsable de la desinfección. Vale. Se ha intentado mantener, o más bien se ha mantenido, lo que es la tripulación, siempre los mismos compañeros de trabajo, los mismos grupos de trabajo. Se han alargado los periodos de embarque para disminuir los trayectos de viaje, ¿no? Y estar menos expuestos. Pero nosotros, con el tema de la inmigración, como es el caso que solemos trabajar más sobre todo en esta zona de Canarias, seguimos con el mismo protocolo de hace varios años, en el sentido de que nosotros estamos muy hechos a utilizar equipos de protección individual, buzos desechables, mascarillas de tipo 3, guantes, o sea, en eso realmente no ha cambiado nuestro día a día porque es algo en lo que realmente estamos bastante familiarizados. Hay un protocolo de actuación, si lo queremos relacionar con el COVID-19, con respecto a la inmigración, hay un protocolo de actuación en el caso de que veamos síntomas relacionados con el COVID-19, pues alertamos, ¿no? Alertamos a tierra, se les da de toma de temperatura y otro tipo de cuestiones, se les da una vez que los desembarcamos en tierra. Aunque nosotros tenemos también nuestros termómetros infrarrojos para hacer tomas de temperatura. De unos héroes nos vamos a otros héroes. Y no me refiero a Paco, que no te moleste, que eres mi particular Superman, sino al cerebro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la delegación del gobierno en Canarias. Durante el estado de alarma, desde aquí se coordinaban a todos los agentes de todos los cuerpos para garantizar nuestra seguridad. Hemos venido a la delegación del gobierno de Canarias. Estoy aquí con don Anselmo Pestana, que es delegado del gobierno en Canarias. Encantado y saludo. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué pasa en un sitio como este? Un centro como la correa de transmisión de todo. Bueno, ¿y cómo les afecta? Si te parece, nos quitamos la mascarilla que tenemos, mantenemos eso, Con la declaración de estado de alarma, como sabes, pasa a la delegación del gobierno un poco el control de los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluso de aquellas que no dependen institucionalmente del Estado. Bueno, ha habido un trabajo muy intenso en esa época. Muchísimas cosas que han acontecido, que ha sido todo muy rápido, porque ha sido rápido, doloroso. Pero bueno, yo creo que el comportamiento en general de la población ha sido también muy positivo. Ahí también tenemos lecciones aprendidas, ¿no? De una sociedad que se ha comportado, que ha sabido cumplir,
y que las medidas sancionadoras han sido mínimas en porcentajes despreciables con respecto al general de la población. La delegación del gobierno, ¿cómo han tenido y cómo han tenido que aplicar y cómo han llevado las medidas anti-COVID dentro de la propia institución? Bueno, pues hay unas que son como trabajadores normales de cualquier otra administración, el teletrabajo, el reservar a las personas más vulnerables que no tuvieran contacto con el resto de ciudadanos, medidas de protección, pero bueno, yo creo que como casi cualquier otra administración, hidrogeles, pantallas. Con el paso del tiempo también la Comunidad Autónoma se ha ido dotando de más medios, de protección de los personal sanitario, de material para la detección, para hacer las prácticas de PCR, ¿no? Las pruebas, los test. Bien, estamos mucho más preparados, ¿no? Sí, para cualquier momento. Sí, hemos aprendido mucho. Los inmigrantes, que es un asunto que nos duele, ¿qué pasa? ¿Se está haciendo algo para mejorar la situación de acogida de estas personas? Muchos de ellos son asintomáticos, vienen con la enfermedad pero sin manifestarla, ¿no? Bueno, pues el hecho de que se le hagan las pruebas PCR es un dato muy positivo. Lo siguiente es que estamos trabajando porque ha habido un repunte. Nadie puede gestionar una administración con una competencia cualquiera, con 6 veces más usuarios que lo normal, que lo que teníamos el año pasado, que ya era el doble del año anterior, ¿no? Pero bueno, este año vamos por 6,5 de multiplicación sobre el año pasado, ¿no? Bueno, pues eso nos dificulta la gestión y por eso, lo hemos hablado con los ministerios, de la idea de crear una red de centros estatales con alta capacidad, que podamos atenderlo lo mejor posible, porque hemos pasado ciertas angustias para tener recursos, pidiéndolo a las administraciones locales, a las insulares, a la autonómica, pero ese no es el mecanismo ideal para gestionar un tema como este, tan importante, ¿no? Y no podemos criminalizar, son gente que vienen, como lo hicimos los canarios, lo hicimos los españoles cuando emigramos a Cuba a principios o finales del siglo XIX, principios del XX, o a Venezuela después en la posguerra, ¿no? Hay que tratarlos desde el punto de vista humano lo mejor posible, lo estamos intentando todos. Si tienes cualquier síntoma asociado con la COVID-19, como tos, fiebre o dificultad al respirar, quédate en casa y llama al teléfono de información coronavirus del Gobierno de Canarias, 900-112-061. Y en el próximo programa conoceremos por dentro cómo trabajan ahora las grandes empresas del sector turístico de Canarias. El principal motor económico de las islas ha tenido que adaptarse, más que ningún otro sector, a las nuevas reglas de este mundo. Cojan el protector solar y las ganas de relajarse, porque la semana que viene nos vamos de hoteles en los reencuentros en la tercera fase.